al programa Horizon. Como siempre nos acompaña el doctor en Derecho Constitucional Claudio Roberto Vázquez Alfaro. Hemos venido haciendo una serie de programas sobre el sistema electoral y democracia en México. Ahora toca hablar sobre el blindaje electoral. Doctor, bienvenido. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctor. Los saludo con muchísimo gusto. Exactamente, el día de hoy continuamos con estas cápsulas respecto de la democracia y el sistema electoral en México. Y el punto del que me gustaría platicar tiene que ver con el blindaje electoral. Un hombre pomposo, un hombre técnico, pero en realidad de lo que se trata es de mejorar las condiciones de la competencia política para que todos los contendientes posean las mismas capacidades de acudir al voto de la ciudadanía. Es decir, en México, hace muchísimos años, cuando las elecciones no se organizaban por una institución independiente, era muy sencillo observar que había ciertas predisposiciones de actores públicos y privados para favorecer a ciertos partidos y candidatos. Lo hemos dicho aquí, a eso se le llamaba un sistema de partido hegemónico, en donde el gobierno al mismo tiempo participaba en la jornada electoral, pero fungía como el organizador de las elecciones, es decir, era juez y era parte. Además, respaldaba a sus candidatos con toda la fuerza del Estado. Esas ideas y esas escenas de la cargada en donde todos los funcionarios electorales y todos los funcionarios de todas las instituciones eran obligados a votar por cierto candidato, o eran obligados a respaldarlo en los mítines, o eran llamados a generar un sentido de obligación para votar por ese partido político, deben quedar atrás. Sobre todo cuando en estos momentos nos encontramos en la parte inicial del proceso electoral que culminará el mes de junio del año próximo, cuando elegiremos a quien detente la presidencia de la República en nuestro país. Hemos sido testigos de una serie de actividades en donde tanto el partido en el gobierno como la oposición han llevado a cabo llamados a los electores para que respalden a unas especies de precandidatas para poder alcanzar precisamente la posibilidad de convertirse en candidatas a la presidencia del país. Bueno, eso ya ha terminado con sus problemas, con sus bemoles en cuanto a la ilegalidad de algunos aspectos. Y el día de hoy, cuando el Consejo General del INE en esta semana está platicando y está dialogando para construir una serie de lineamientos que garanticen la equidad en la contienda, es muy importante recordar a qué nos referimos con el tema del blindaje electoral. El blindaje electoral en realidad consiste en hacer cumplir la Constitución en su artículo 134, en donde se establece un deber de imparcialidad, que todos los funcionarios públicos, tanto de la federación como de los estados y de los municipios, de los órganos constitucionales autónomos, de los tres poderes del gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, se abstengan de utilizar de manera indebida los recursos que tienen a su alcance en función de encargo que desempeñan en las administraciones públicas. Es decir, que no utilicen estos recursos para favorecer a un partido político, a un candidato, que no utilicen la realización de servicios públicos o de programas públicos para condicionar el voto a la ciudadanía. En eso consiste el blindaje, en mantener una imparcialidad. Tanto la autoridad electoral, el INE, como la autoridad jurisdiccional, el Tribunal Electoral, han sido muy enfáticos en señalar, por ejemplo, que un funcionario no puede asistir en horas laborales portando el uniforme de la institución a la que pertenece a un mitin político. Eso es contrario a la imparcialidad. Los funcionarios públicos tampoco pueden utilizar vehículos utilitarios, por ejemplo, para colocar pendones o emblemas de un candidato de un partido político, porque ahí se rompe ese principio de neutralidad, en donde todos los recursos que disponen los funcionarios públicos deben ser utilizados para la satisfacción de las necesidades de la comunidad.
pero no para condicionar tal o cual servicio a cambio de un voto o de una preferencia política. Eso es indebido. El día de hoy, insisto, cuando estamos viendo lo que sucede a lo largo del país con estas precandidatas o con estos partidos políticos que están cada vez más metidos en temas electorales, es necesario recordarle a la ciudadanía que en ningún caso se puede condicionar un programa público a cambio de que vote o de que respalde a un partido político. Eso está por demás prohibido. De hecho, hace algunos años, cuando se publicitaban los programas públicos, había una leyenda que seguramente ustedes recordarán, un cintillo que aparecía de manera muy rápida durante estos spots publicitarios, en donde se señalaba, este programa es público y queda prohibida su utilización con fines electorales o políticos. Eso lo podíamos ver en un cintillo que aparecía en la parte de abajo de los comerciales o una voz ahí en off nos lo mencionaba de manera muy rápida. La idea es que la ciudadanía tenga conocimiento de que en ningún caso, bajo ninguna condiciones, se puede condicionar, se puede obligarle a que vote por un partido o por un candidato a cambio de tener un programa público, a cambio de formar parte de un apoyo social. Eso es totalmente prohibido. En eso consiste en blindaje. Las autoridades electorales llevan a cabo una serie de cursos, de capacitaciones, de pláticas de socialización para que los funcionarios públicos permeen esta necesidad de que no pueden utilizar de manera inadecuada los recursos que están a su alcance. Utilizar vehículos, utilizar oficinas, utilizar recursos públicos para apoyar a un partido o a un candidato es totalmente incorrecto. Se viola el deber de imparcialidad, pero al mismo tiempo se cargan los dados. Muchos actores políticos desean un piso parejo. Ideas como el piso parejo para que todos tengan idénticas oportunidades, ideas como aquellas que postulan que no se favorezca de manera incorrecta a tal o cual partido, significan blindaje electoral. De esa manera, lo que se busca es que la ciudadanía pueda elegir de forma libre y razonada a quién le otorga un voto. Y eso, sin duda, traerá legitimidad a los funcionarios públicos que resulten electos. De lo contrario, lo único que estamos construyendo es una serie de resultados electorales que serán cuestionados y que seguramente también traerán a la par conflictos postelectorales que van a enrarecer el ambiente. La ciudadanía, la sociedad mexicana requiere estar unida para enfrentar un sinnúmero de problemas sociales y por lo tanto es necesario que desde la parte de la administración pública, los servidores públicos, los funcionarios, mantengan esa imparcialidad y se abstengan de favorecer indebidamente a un candidato o a un partido. La verdad es que esto suena muy fácil, se oye muy bien en el discurso. Lo importante es que se traduzca en el día a día de los funcionarios. Las autoridades electorales buscan que esto permee en la ciudadanía, intentan que esto permee en los servidores públicos, pero al final de cuentas se requiere un compromiso ético, un compromiso personal. Me parece que es un llamado a que a través del profesionalismo todos los servidores públicos mantengan un principio de equidad, sean imparciales, no se introduzcan de manera indebida en los procesos electorales y al final de cuentas, como ciudadanos, el día de la jornada electoral, en total libertad, cada persona decida en su propia individualidad a quién va a favorecer con su voto. De eso es de lo que se trata, de que tengamos elecciones auténticas, libres y de que la gente de manera razonada y totalmente libre pueda definir a quién va a favorecer con el apoyo ciudadano. Es el tema del día de hoy, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Tema tan importante, ¿verdad? Es importantísimo que se respeten todos los lineamientos, toda la normativa en esta contienda electoral que se avecina, porque si no, difícilmente, con coerciones no precisamente que se les amenaza a los ciudadanos, pero con cuestiones, por ejemplo, económicas, de programas, etcétera, pues difícilmente pueden elegir libre y razonadamente a quién van a otorgar su voto. Doctor, muchísimas gracias y pues nos vemos la próxima para continuar con estos temas tan interesantes y que atinadamente usted está tratando. Será un placer, doctor. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Que esté muy bien, hasta luego. Hasta Suscríbase al luego. canal.